Nicolás Maduro, alias Mojón con bigote, tiene un homólogo en la región en cuanto a represión y corrupción se trata, que haría sonrojar a Daniel Ortega o Gustavo Petro gracias a sus prácticas nefastas. Barbaridades que van desde financiar a la Mortadela Galáctica después de su golpe contra Carlos Andrés Pérez, hasta dirigir la masacre de la Cantuta a manos del Grupo Colina. Las nuevas generaciones de periodistas, su rostro es nuevo, su nombre casi desconocido, a pesar de que su tragedia y la de muchos otros ha trascendido como los episodios más oscuros y macabros de la dictadura disfrazada de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Matanzas, ejecuciones extrajudiciales, entierros clandestinos, descuartizamientos. En apenas 3 años, un grupo de élite del Servicio de Inteligencia del Ejército, originalmente creado para capturar a Abimael Guzmán y la cúpula senderista, sembró el terror dejando una estela de rastros que los terminó condenando. Expedientes del Chavismo en pastillas de memoria presenta la historia del impresentable aliado de Hugo Chávez en la República del Perú, Alberto Fujimori. Acompáñenos a repasar las andanzas delictivas de este politiquero que logró recibir un indulto pese a las condenas que pesaban en su contra por más de 10 delitos diferentes, incluyendo asesinato. Condenando a Alberto Fujimori o Kenya Fujimori como autor mediato de la comisión de los delitos de homicidio calificado, asesinato bajo la circunstancia agravante de alevosía en caso Barrios Altos, caso La Cantuta, lesiones graves, caso Barrios Altos. Los mencionados delitos de homicidio calificado y lesiones graves constituyen crímenes contra la humanidad según el derecho internacional penal. Secuestro agravado bajo la circunstancia agravante de trato cruel. En tal virtud, le impusieron 25 años de pena privativa de libertad. Traeremos de vuelta el hecho de que el movimiento Quinta República consiguió asilo con todos los gastos pagos en la década de los 90 gracias a las gestiones de Alberto Fujimori en Perú. ¿Qué les parece? Keiko Fujimori haciendo trencito con Hugo Chávez. ¿Dónde sucedió esto? En Cartagena, Colombia, en el año 2000, junio del 2000, en plena reelección. Alberto Fujimori se reelegía y después de esta reelección hubo una reunión de mandatarios en Colombia y por supuesto después de la misma se realizó una fiesta donde Keiko Fujimori se divertía con Hugo Chávez haciendo trencito. Expedientes del Chavismo en pastillas de memoria rompe de nuevo el malditómetro con la fusión de Raúl Gorrín con Valentín Santana. Alberto Fujimori, el chavista escarcelado. En lo que Maduro ha llamado purga anticorrupción figura Tarek El Aissami, quien dimitió como ministro. Pero el señor Diosdado Cabello es un bandido, es una rata. Es un hombre que es el jefe del cartel de los soles. El empresario colombo-venezolano Alex Saab colaboró con la DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos, durante un año. Así lo reveló por lo menos la Fiscalía. Todos ladrones que los sacó el comandante por ladrones y se robaron todos los reales que pudieron de Venezolana Televisión. De una cochinera, donde habían 9 cochinos bien papeados. María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sería la persona más adinerada de su país. Tendría una fortuna de más de 4 mil. Ni seré jamás títere ni muñeco de nadie, solo de Silvia. Muñeco es Silvia, el muñequito es Silvia. Sabemos que la revolución bolivariana, la llegada del comandante Hugo Chávez, fue nuestra venganza personal. Todo lo que significa la existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas. Alberto Fujimori fue sacado en estos días de la cárcel donde pagaba sentencia por más de 10 delitos diferentes en los que fue comprobada su autoría. Tenemos para elegir entre los desastres que hizo el hombre responsable de impartir órdenes para sepultar inocentes en fosas comunes y secuestrar tanto a empresarios como a periodistas. La masacre de la Cantuta probablemente sea uno de sus crímenes más infames, especialmente porque se trató de 10 civiles que fueron secuestrados de un campus universitario y ejecutados en fosas comunes bajo las acusaciones de ser simpatizantes terroristas. La única prueba que tenían en su contra era el testimonio de un patriota cooperante. 10
años y 10 días, el 18 de julio de 1992, un grupo de militares liderados por el mayor Santiago Martín Rivas secuestró y ejecutó a 9 estudiantes y a un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle en La Cantuta. Desde aquella fatídica madrugada, sus familiares y los organismos defensores de los derechos humanos han luchado para que se haga justicia. La batalla ha sido ardua, triste e injusta. Jerónimo Centurión y Milagros Trujillo tienen el reportaje. 18 de julio de 1990. Entre los agentes que se infiltraron esa noche en la universidad estaban un profesor de ciencias y un estudiante que trabajaba para el servicio de inteligencia del ejército. El estudiante infiltrado era Jacinto Tena y el profesor ocupaba un puesto en el decanato de la Facultad de Biología. Los comandos, sin dudar, se dirigieron directamente al dormitorio y en medio de la oscuridad sacaron a los 9 estudiantes y al profesor de pedagogía. Fuera del cuarto, los jóvenes fueron golpeados e introducidos en camionetas con lunas polarizadas. La operación fue rápida. En pocos minutos, los 9 estudiantes y el profesor Muñoz llegaron hasta un basural, ubicado a la altura del kilómetro 1,5 de la carretera Ramiro Prialé, un lugar conocido como la Boca del Diablo. Aquí, entre las 4:30 y las 5 de la madrugada, este comando militar disparó contra la cabeza de los estudiantes y del profesor de pedagogía. El Grupo Colina fue el encargado de cometer estos excesos bajo las órdenes de Alberto Fujimori. Tal fue la arremetida contra ciudadanos inocentes que los propios hombres del grupo empezaron a confesar sus crímenes como informantes anónimos, lo que llevó a fiscales e investigadores a descubrir con pelos y señales el resto de las atrocidades. Para las nuevas generaciones de periodistas su rostro es nuevo, su nombre casi desconocido, a pesar de que su tragedia y la de muchos otros ha trascendido como los episodios más oscuros y macabros de la dictadura disfrazada de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Matanzas, ejecuciones extrajudiciales, entierros clandestinos, descuartizamientos. En apenas 3 años, un grupo de élite del Servicio de Inteligencia del Ejército, originalmente creado para capturar a Abimael Guzmán y la cúpula senderista, sembró el terror dejando una estela de rastros que los terminó condenando. La masacre de Barrios Altos es otra joya de Alberto Fujimori que se podría comparar con la Operación Libertad del Pueblo de Nicolás Maduro. Aquí los hombres del Grupo Colina confundieron una parrillada de vecinos con una reunión de terroristas y dejaron un saldo de 15 muertos, incluyendo a un niño de 8 años acribillado a disparos. ¿Cuántos proyectiles se quedaron en tu cuerpo, Tomás? Mi cuerpo pactado 27 balas, de rasma de balas. Tengo 2 todavía en la columna vertebral vivo. Tomás vio el rostro del asesino de su esposa, del hombre que lo dejó inválido, pero no sabía su nombre. Entonces se dijo que fue un ataque de Sendero Luminoso. A muchos, como el periodista Edmundo Cruz, no les convenció la respuesta. Todos los indicios daban cuenta de personajes, de protagonistas que no encajaban en el modelo senderista ni emerretista. Entonces ya ahí las antenas se pararon en relación a quiénes eran entonces. Además una camioneta con la placa del hermano del presidente, ¿no? Un camión de la Marina que se cruzó y se dejó pasar, ¿no? En fin, un hecho ocurrido a 30 metros del servicio de la vivienda del Servicio de Inteligencia del Ministerio del Interior, que está en la Plaza Italia. Empezaron los cuestionamientos y a fines de ese año surgían anónimamente algunas respuestas. Un grupo de oficiales en actividad autodenominado León Dormido hizo público un documento en el que hablaban del crimen, responsabilizando a Vladimiro Montesinos, pasando por el ministro del Interior Víctor Malca y los operativos Santiago Martín Rivas y Carlos Pichilingue. El gobierno desmintió el comunicado e intentó desacreditar las investigaciones periodísticas. Alberto Fujimori fue condenado como asesino debido a su responsabilidad intelectual en las masacres anteriores, pero el homicidio es solo la punta del iceberg en su expediente judicial. El mejor amigo del chavismo noventero también fue juzgado por un tribunal y encontrado culpable de secuestrar al periodista Gustavo Gorriti y al empresario Samuel Dier Ampudia. Quisiera preguntar, ingeniero, ¿con qué derecho se asalta la casa y se secuestra a un periodista? ¿Con qué derecho se arrebata y secuestra su computadora? ¿Y con qué derecho se arrebata y secuestra el material y los archivos de años de trabajo?
¿Es esa la forma en que se va a tratar a la prensa en general o solamente a los periodistas que se juzgue críticos e inconvenientes para el régimen? En el caso suyo, sé que se le ha retenido su computadora y los archivos. Entiendo que esto está en manos de seguridad del Estado. Yo espero que esta investigación sea culminada lo más pronto posible, señor Gorriti, y le sea devuelto su computadora, sus documentos, espero en un plazo menor de 7 días. En cuanto a la libertad de prensa, yo ya he insistido, ha habido este paréntesis en este derecho elemental, se va a respetar totalmente, plena libertad, como lo pueden ustedes mismos vivir en estos momentos a través de los medios de comunicación escritos o de los programas políticos televisivos, ¿no? Este es parte precisamente de lo que nosotros buscamos dentro de la democracia. Nada mal salir de la cárcel por estar viejo si se toma en cuenta que estabas pagando cárcel por secuestrador y asesino. Pero ya va, esos no eran los únicos cargos. Parte de su sentencia privativa de libertad también era por peculado doloso, espionaje telefónico, corrupción de funcionarios y usurpación de funciones. Este tribunal declara que los 4 cargos objeto de imputación se encuentran probados, más allá de toda duda razonable. Por consiguiente, la sentencia que se emite es condenatoria. Condenando a Alberto Fujimori Fujimori o Kenya Fujimori como autor mediato de la comisión de los delitos de homicidio calificado, asesinato bajo la circunstancia agravante de alevosía en caso Barrios Altos, caso La Cantuta, lesiones graves, caso Barrios Altos. Los mencionados delitos de homicidio calificado y lesiones graves constituyen crímenes contra la humanidad según el derecho internacional penal. Secuestro agravado bajo la circunstancia agravante de trato cruel. En tal virtud, le impusieron 25 años de pena privativa de libertad. Vencerá el 10 de febrero del año 2032. Muy bien, el tribunal cumplió con su deber y de acuerdo con el artículo 289 y la 6ª cláusula de las reglas que se emitió en su día, pregunta. Ahora que sabe de todos los nudos que carga encima esa cuerda, entenderá por qué la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya frenó en una ocasión el indulto presidencial de Pedro Kuczynski a Alberto Fujimori y lo envió de regreso a prisión en lo que parecía como un viaje sin retorno, hasta que la politiquería volvió a hacer de las suyas. Los días muy difíciles. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, concedió el domingo indulto humanitario al exmandatario Alberto Fujimori, quien se encuentra hospitalizado desde el sábado y cumple una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad. El anuncio fue hecho a través de un comunicado de prensa de la presidencia, en donde se explicó que el indulto y gracia se produce en respuesta a una solicitud presentada el pasado lunes 18 de diciembre por el propio Fujimori ante el Instituto Nacional Penitenciario. De acuerdo a los requisitos. En Perú, el expresidente Alberto Fujimori fue puesto en libertad este miércoles en cumplimiento de una orden del Tribunal Constitucional, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió a las autoridades del país andino que se abstuvieran de hacerlo. Una decisión que ha dividido al país. Fujimori abandonó el penal del Barbadillo en el este de Lima un día después de que se conociera que el Tribunal Constitucional dispuso su inmediata libertad al restituir los efectos del indulto que le otorgó en 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. El Tribunal Constitucional, que hace 2 años detectaba irregularidades en el indulto por tratarse de una liberación política, ahora lo ve viable y le pide a la Corte Interamericana que no se meta en las decisiones nacionales. Como verán, se nos hace familiar el caso de un presidente que también compró los votos de una bancada indecisa, indultando a sus prófugos de la justicia.